Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Este es un nuevo intento mío de empezar a compartir a modo de repaso lo que estoy estudiando para poder rendir el examen final de la materia organismos celulares que está en el plan de estudios de la carrera licenciatura en Ciencias Biológicas y profesorado en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. No sé, bueno, todas las carreras tienen su plan de estudios. No sé si a otras carreras lo tendrán también así como lo tenemos nosotros. Pero bueno, acá nosotros tenemos dentro de nuestro ciclo básico, por ahí empezamos con una introducción, bueno, más de biología general, después pasás a hacer zoología, botánica, que también es una introducción, después pasás más específico, donde tenés diversidad vegetal, diversidad animal, que se separa en 1 y 2, que sería vertebrados e invertebrados, y tenemos esta otra materia que sería organismos celulares, donde vemos todo un grupo que en estas otras materias como que algunas cosas se tocan pero se dejan ahí. Que vemos entonces en organismos celulares, justamente vemos, acá entrarían todos aquellos que son, que no son, que no forman tejidos, ¿no? Aquellos que tienen una vida celular pueden ser macroscópicos, sí pueden ser multicelulares también, pero bueno, llevan otro tipo de vida. Predominan los unicelulares, es cierto, pero no es sinónimo, ¿sí? Vamos a tener organismos que son coloniales y bueno, algunos que son multicelulares, como puede llegar a pasar con las paeofitas, algunas algas. Y bueno, algunas otras que forman colonias. Bueno, entonces, organismos celulares, ¿sí? Tienen una vida, son celulares, chicos, ¿qué más decir? Nos vamos a enfocar principalmente en los eucariotas. ¿Sí? En la primera parte de la materia vemos procariotas. Vamos a ir bajando. Chit, chit. Bueno, si separamos entonces a los organismos vivos, los podemos de los grupos más grandes. Obviamente, la primera división que vamos a tener va a ser procariotas. Lo pude haber escrito en vez de hacerlo así, ¿no? Procariotas y eucariotas, hablando de su tipo de células. No, dentro de procariotas vamos a tener las bacterias. Y nosotros acá en la primera unidad lo que vimos fueron entonces las cianobacterias. Y la mayor diversidad la vimos en este grupo. ¿Sí? Hay algo en relación a la clasificación, a la taxonomía, ¿no? Bueno, en relación a los procariotas, a las bacterias, que hay una complejidad a veces en poder determinar el origen y hasta dónde es una especie, hasta dónde es una nueva especie, debido a esta característica que tienen de la transmisión horizontal de genes. Eso queda para otras materias, ¿sí? Nomás lo dije porque me parece súper interesante y porque después de esto voy a estudiar microbiología, así que tengo que ya ir poniéndome un poco en tema. Acá hacemos mucha más profundidad porque solo vemos cianobacterias y algunas. Después, el resto de la materia nos concentramos en los eucariotas. Acá entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de la clasificación. ¿Por qué? Porque somos biólogos, ¿sí? O queremos ser biólogos. Y nosotros clasificamos los organismos, ¿por qué? Porque no son, que digamos, siempre grupos, a veces se habla de grupos naturales, estoy diciendo comillas porque no me ven, grupos naturales, otras cosas, pero la realidad es que no son naturales porque los organismos entre sí no se clasifican, te dicen, vos sos ave, yo soy pez, no hacen esas cosas. Nosotros los humanos clasificamos a los animales, los agrupamos por características que tengan en común para poder simplificar su estudio, ¿sí? Y nos enfocamos, entonces buscamos siempre nuevas formas de establecer relaciones entre los organismos para poder facilitar su estudio. Esto, bueno, dentro de lo que es la sistemática, la taxonomía está en constante cambio debido a cómo evoluciona la ciencia y especialmente desde el boom de la biología molecular.
siempre hay nuevos descubrimientos, ¿no? Cuando se hace secuenciación de ADN y, bueno, que de hecho se estudia el ADN mitocondrial y estas cosas, se encuentran nuevas evidencias, nuevas enzimas, entonces hace que se generan nuevas clasificaciones en torno a estas características. Bueno, por ahí me fui de tema. Los eucariotas, entonces, en la primaria, secundaria, nos enseñaron a clasificar a los organismos vivos en reinos, ¿no? Todos deben conocer el sistema de reinos presentado por Lynn Margulis, la diosa, Alesia la diosa. La madre de la biología, ¿por qué le estoy diciendo madre? Porque ella fue quien presentó la teoría endosimbiótica, una genia total, ¿sí? Entonces, a nosotros en la primaria, en la secundaria, nos dijeron los organismos vivos se clasifican en el reino animal, planta, fungi, monera, me falta uno. ¿Cuál era el otro? ¿Protista? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo porque además, ¿saben qué pasa con esto? Esto ya quedó obsoleto, ¿sí? Ya no existe, ni siquiera existe la categoría reino, ¿sí? Eso es viejísimo. O sea, 67. Obvio, Margulis, una visionaria, ¿sí? Una capa, pero bueno, pasaron muchos años y esto fue evolucionando. Se fueron presentando distintos tipos, ¿no? De árboles filogenéticos, empezaron a establecer muchísimas relaciones y en la materia nos enfocamos muchísimo en una clasificación que también está vieja, pero resulta bastante didáctica, creo yo, que es la clasificación de Kelling 2004, donde nos presenta, haciendo un resumen de árboles filogenéticos, deja de utilizar además la clasificación de reinos y ahora existen estos suprarreinos, ¿no? Como son como más globales, imagino yo. Y una clasificación presenta este árbol para clasificar a los eucariotas. Ojo que acá ya no hay más procariotas. Acá nos vamos a enfocar directamente en los eucariotas, ¿sí? Entonces dijimos la clasificación de... Hoy casi pongo Burki otra vez. La clasificación de Killing. Killing entonces nos propone 5 superreinos. ¿Cuáles son estos superreinos? Ay, me quedé sin espacio. ¿Cómo se...? Dame más espacio. Bueno, lo hago aquí al ladito. ¿Cuáles son los superreinos que me propone Killing? Bueno, vamos a tener a nuestra gran amiga Plantae. Vamos a tener hoy Rizaria, Unicontos, Cromo alveolata, ups, 1, 2, 3, y me está faltando uno. Rizora Plantae, Cromo alveolata, Unicontos, Excavata. Y bueno, acá es como el árbol. ¡Ay, Dios, amigo! Este tiene 2 lóbulos. Bellísimo. Esto era así. ¿Y cuáles estaban en duda? Ah, no, este era el que estaba. Bueno, lo vamos a recortar así. Este. Y este. No, y otra vez mal. Este era. Me falta estudiar, sí. Y bueno, y acá está el eucariota ancestral. Bueno, nos presenta este árbol, que con este trabajamos en la materia. Después
igual en la primer práctico vimos, ¿no?, otras clasificaciones, otras de Killing, Ad, et al, bueno, y otros, Cavalier Smith, y creo que eran esos tres autores. Bueno, con distintas agrupaciones van apareciendo más grupos, algunos se van armando, desarmando. Plantae, por ejemplo, evoluciona a Archaplastidia. Bueno, aparece el grupo SAR, aparecen varios más. También, bueno, Uniconto se desarma. Para ir también a lo más básico acá, entonces, según los estudios filogenéticos que habían en aquel entonces, estamos hablando del 2002-2004, Killing presenta esta propuesta de árbol para la clasificación en, bueno, en clados de los organismos eucariotas, ¿sí? Y también existe una gran división de los eucariotas que es entre unos grupos llamados unicontos y bicontos, hablando sobre, que digamos, el origen de estos organismos. Vamos a agrandar esto. Acá. Entonces Killing también nos habla de grandes grupos que eran, como les decía, vamos a hacer esto más gruesito, unicontos, bicontos. Ya el nombre nos habla algo, ¿no? Uni, bi, 1, 2 y contos viene de los flagelos del movimiento. Entonces, estos son grupos hermanos. Los unicontos entonces son células que se caracterizan por poseer un único flagelo. Y los bicontos poseen dos flagelos. Esto en al menos un estadio de su vida en realidad sería como la célula original, es así. Después si en algún momento alguna de estas clasificaciones se supone que si tiene otra cantidad de flagelos o ninguno, es porque desaparecieron o aparecieron por procesos secundarios. Pero los originales, los ancestrales, tenemos los unicontos con un flagelo y los bicontos con dos flagelos, ¿sí? Otra característica para decir es que los unicontos son todos heterótrofos. No hay no hay ejemplares fotosintéticos en esta agrupación. Después en los bicontos sí van a haber tantos heterótrofos como autótrofos. Vamos a poner hetero y autótrofos. ¿Sí? Otra característica que menciona uno de los papers, que igual no lo vi como muy respaldado, como no sé cuál es la actualización y qué tan... Nada, como me sale fidedigno la palabra, ¿no? Pero como que sea una característica fuerte que lo separe, es que los unicontos tienen un centriolo y los bicontos tienen dos centriolos. Pero como les digo, no encontré básicamente nada de biografía como que hable y que haga énfasis en esto, entonces me parece que no es una característica súper importante, y porque además tiran esto que también por procesos secundarios esto cambia. Pero sí, muy importante de los unicontos es que existe una fusión triple de genes. Y acá se le dice que acá no hay fusión, entonces se les dice genes simples, ¿sí? ¿Cuáles son los genes que se fusionan en los unicontos? Es a una fusión sucesiva, ¿no? Una doble fusión en dos procesos distintos, por lo cual hace más fidedigno, ¿no?, su origen.
único porque es un proceso como tan específico que muy poco probable que se haya vuelto a producir de forma secundaria, y eso es como un carácter también muy fuerte que respalda que todos estos organismos tienen un único origen en común distinto al de los bicontos. Acá se fusionan unos genes, están los nombres, pero ¿para qué? Que sintetizan, se encargan de la síntesis, se encargan de enzimas para la síntesis de nucleótidos pirimídicos, ¿no? Entonces, nada, tiene muchísimo que ver después con su secuencia de ADN. Lo vamos a poner, ¿cómo lo podría poner corto? Enzimas para síntesis nucleótidos. Nucleótidos, ¿sí? Bueno, ¿qué organismos tenemos acá en los unicontos? Años más tarde, después empezaron algunos autores como que debatieron un poco de estos nombres, fueron propuestos por Killing, quedaron en desuso. Una de las propuestas por ahí es unicontos. Después Ad propuso decir el grupo Amorfea. Hoy fusioné fea. Amorfea, que este está propuesto por Adl. Que bueno, acá tenemos los Opistoconta. Amebozoa. Ay, Dios. Qué importante tal vez aclarar. Bueno, acá tenemos como los animales, los eucariotas más grandes, podría llegar a decir yo. Acá en Opiscoconta, además específicamente, vamos a tener a los animales, a los hongos y bueno, algunos protistas. También está bueno contar que acá en Amebozoa hay muchos grupos parásitos, como la Entomoeba y la Giardia era la otra. Bueno, después lo tengo que buscar para confirmar. Y después en bicontos, ¿sí? Vamos a tener Archaeplastidia, que es el grupo de plantas. Archaeplastidia, Excavata, Rhizaria y Cromolvolata. Cromolvolata parece que sí. Que también hay que recordar que en este grupo, en los bicontos, están los organismos autótrofos, ¿sí? Acá en Cromolvolata, por ejemplo, vamos a encontrar las diatomeas, que son autótrofas. Bueno, ay, mis gatos están siendo cagados. No sé si ir a ver lo que hacen. Bueno, vamos entonces a empezar a avanzar con los grupos de... Ay, ¿cómo puedo hacer esto más rápido? Con los grupos... ¿Quién vale? Ah, está ahí, no importa, ¿sí? Vamos a empezar hablando de las algas. Lo voy a poner así. O lo voy a escribir, porque siempre tanta gilada. Algas. Las algas son un grupo polifilético, ¿sí? No es como un grupo natural, son todos organismos con distintos orígenes, pero que se utiliza en común para hablar de estos organismos
Nada, que comparten estas características que son en general acuáticos, fotosintéticos, ¿sí? Dentro de las algas por ahí podemos distinguir a las algas de acuerdo a sus pigmentos en algas verdes, rojas y pardas. Empezando desde las algas verdes, ¿sí? Lo que son, tal vez debería volver un poquito más atrás. Acá la clasificación no es solo por su tipo de pigmentos, sino también por su tipo de cloroplastos, ¿sí? Y los cloroplastos, tanto como también las mitocondrias, se originaron por un proceso de endosimbiosis, ¿sí? Una, una eucariota ancestral, se supone, la vamos a dibujar de azul. Una eucariota ancestral significa que ya tiene su nucleocito. Fagocitó una cianobacteria. Es decir, una bacteria que producía fotosíntesis. La fagocitó, quedó viviendo en su interior. Vamos a poner más finito. Ay, ¿quién está peleando? ¿Qué pasó, Tero? La célula, ¿cómo es que se dice? La cianobacteria empezó como un poco a perder sus características. Hubo un intercambio genético desde el núcleo de... Están peleando mis gatos. Ojito, con pantera. Desde el núcleo de esta eucariota ancestral y con la mitocondria, ya le mandaba, con esta cianobacteria, bueno, hay un intercambio genético y bueno, y la ciano va perdiendo sus características que también la hacen un ser vivo independiente. ¿Cuáles son pruebas de que los cloroplastos provienen de un proceso de endosimbiosis? Lo voy a poner acá. Podemos hablar de su pared celular. Por dos cuestiones básicamente. Una, porque puede poseer una doble o triple membrana, ¿sí? Y la membrana más externa coincide con las características de ay, puse pared y debería de ser membrana. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo una membrana celular. La capa externa corresponde a características de un organismo eucariota, mientras que la capa interna tiene una composición química como la de un procariota, lo cual da esa señal de que la capa externa es la que ancestralmente tenía que ver con esta vesícula para fagocitar que tenía que hacerse, ¿no?, cuando absorbía este organismo hacia su interior, y la más interna era la original, ¿no? Bueno, una por la cantidad de capas y la otra era por esto que decía de la composición química, porque no son iguales la membrana de una célula eucariota que la de una procariota. Jueguen despacio. Oh, mi amor. La otra característica es de que los cloroplastos poseen su propio ADN. ¿Y cómo es este ADN? Y como el de una bacteria. Es circular, no es lineal, no forma cromosomas. También es que se reproducen por bipartición aparte, ¿no? Cuando es el ciclo celular. Tiene su pequeña y propia porción de ADN
se reproduce igual que una bacteria, tiene una membrana bacterial interna y tiene una membrana externa, como la de una eucariota, que debería de corresponder a lo que es la vesícula de la fagocitosis. Bueno, estas son la evidencia que existe de que los cloroplastos entonces se adquirieron de forma secundaria por la fagocitosis de cianobacterias, ¿sí? Y en el origen de las algas y otros organismos hubieron más de una endosimbiosis. Después podemos hablar de lo que son, bueno, la endosimbiosis primaria, secundaria y terciaria. Las algas verdes entonces vienen de una fagocitosis, vamos a poner fago, primaria. Sí, no tarda mucho si lo escribo todo. Eso quiere decir que va a tener una capa interna y una capa externa únicamente, ¿sí? Los pigmentos van a ser la clorofila A y B, que le van a dar el color verde característico. Va a tener una pared celular de celulosa. ¿Qué más? Su reserva principal de energía va a ser el... Ay, es el almidón, ya me estoy olvidando. Sustancia de reserva, almidón asociado al cloroplastos, sí. Acá tenemos una variedad de niveles de organización. Vamos a tener ejemplares tanto unicelulares como coloniales, como filamentosas y laminares. No sé si sifonales, como es el codium, se podría llegar a considerar un nivel de organización. Son cosmopolitas, pero principalmente dulceacuícolas, ¿sí? Vamos a tener formas uni o plurinucleadas. Bueno, la pared celulosa ya lo dije. Bueno, y también que las clorofitas se dicen que son las predecedoras, o que a partir de una clorofita es que se dio origen después a las plantas terrestres, ¿sí? Bueno, y dentro de las líneas evolutivas de las algas verdes o clorofitas tenemos, bueno, tres líneas principales. La línea, vamos a poner así, volvosina, que ahí probablemente está el Volvox, deben ser, lo digo porque lo leí, no lo releí, ¿sí? Así que no me acuerdo esto ya. Organismos más unicelulares coloniales. Tenemos el Volvox, tenemos después la otra línea que es la tetrasporina. Y la última es la línea sifonada. Que acá, bueno, acá está el Volvox. Acá, si es sifonada, tiene que estar necesariamente el codium. Y tetrasporina te la debo. Bueno, acá la puedo abrir. A ver, ¿qué dice? Ah, acá no. Ah, sí. Plantas vasculares, Ulotrix, monostromas. Ah, bueno, miren. No sé si se está viendo esto. Desde la línea tetrasporina, que es la serie uninucleada que parece un solo núcleo. Claro, y la sifonada es multinucleada. Bueno, las clamidomonas es como como el organismo que digamos más básico, de las cuales van evolucionando. Después acá tenemos otros ejemplos que son coloniales, ¿no? Dentro de la línea volvosina, claro, acá dice, la línea volvosina es serie colonial. La tetrasporina uninucleada y la sifonada multinucleada. Entonces un clamidomonas debió haber evolucionado, ¿no? Generando múltiples núcleos por los cuales después van a aparecer especies como cladofora o codium. Después, si seguimos derecho en la línea tetrasporina, si se va
multiplicando esta clamidomona de forma sucesiva pegada, vamos a tener organismos como Ulotrix, o bueno, si se van haciendo estas ramificaciones, ya aparecen otras como Stygeoclonium, Fritziella, no me voy a acordar eso ni ahí. Y de acá en adelante es que también surgen las plantas vasculares terrestres. En una línea distinta de Ulotrix, cuando hay una multiplicación ya no solo en sentido vertical o ramificado, sino también horizontal, es que empiezan a aparecer estos parénquimas que son pseudotejidos y vamos a tener ya especies, las especies estas filamentosas, como bueno, la Ulva lactuca, el monostroma y otras tantas que existen dentro de las clorofitas. Dentro de este grupo también hemos visto las glaucofitas, que son un grupo también muy especial, lo voy a anotar por acá. ¿Por qué? Porque posee lo que se le dice cianelas, no sé por qué le hice dos cositos. Cianelas, que sería, en realidad tiene cianobacterias endosimbióticas todavía vivas en su interior a modo de cloroplastos. No tienen un organelo en sí, sino que tienen cianobacterias en su interior. Y bueno, se les denominan cianelas. Entonces lo importante que tienen también las glaucofitas, esta característica como muy interesante, es que es una prueba viva de lo que fue la teoría de, o sea, de lo que fue que digamos la endosimbiosis ancestral que dio origen a todas las algas. Entonces se puede considerar que es un organismo como más basal, con características más basales, y su existencia sirve de evidencia. Si este organismo actualmente puede existir de esta forma, significa que esto pudo haber sucedido hace millones de años atrás, antes de la existencia, no la diversificación de organismos que tenemos actualmente. Entonces, nada, a modo de resumen, es una evidencia también de la teoría de la endosimbiosis. Bueno, a ver, acá tenemos clase Chlorofitaceae y Charophyta. No sé si esto estará como muy completo. Primero, orden Clamidomonales, género Platidorina con el Volvox, que es colonial. Bueno, si estamos yendo desde la línea Volvocina, está bien, acá Volvocina, entonces esta es colonial. Colonial uninucleada. Y esta es multinucleada. Bueno, igual de esta línea evolutiva es la que después salían las parénquimas para los que son las filamentosas, como dentro del orden o clase Ulvaceae tenemos a Bryopsis, Codium está dentro de Ulvaceae, no está dentro de Siphonada. Bueno, son las líneas evolutivas, después va cambiando. Entonces dentro de la clase Ulvaceae vamos a tener a Bryopsis y vamos a tener a Codium. Después tenemos el orden Ulvales, que está dentro de la misma clase, donde vamos a tener a Ulva lactuca y las distintas enteromorfas. Orden Cladoforales, donde tenemos a la Cladofora y las chaetomorfas, ¿sí? Todas estas están dentro de la clase Ulvophyceae. En la clase Chlorofyceae tenemos ejemplares como el género Cenedesmus y Pediastrum. Son coloniales de agua dulce. Algunas de las que mencioné, básicamente todas las anteriores, en realidad de que estaba hablando dentro de la clase Ulvophyceae, son organismos, son algas
marinas. Orden Ulotricales, Ulotrix. Después acá me aparece Filum Charophyta, clase Signematophyceae, orden Desmariales, con varios ejemplares que hemos visto: Cosmario, Micrasterias, Tarstraum, Closterium, Spirogyra. ¿Spirogyra era una clorofita? Spirogyra me sonaba más a... Ah, sí, sí lo es. Me sonaba más a cianofita. Me hizo acordar a la espirulina, pero no. Bueno, creo que eso cortito como dentro de las algas verdes. Después vamos a las otras algas.